Dice San Juan 9:24, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor una vez más que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a levantar nuestra mano al cielo si tenemos alguna necesidad. Dios conoce nuestro corazón. No solamente pedirle, también darle gracias a Dios. Amén. No solamente venimos a la casa de Dios a pedirle a Dios, venimos también a darle gracias a Dios. Amén. Padre, nuestras manos están levantadas hacia su trono de gracia y misericordia. Señor, no solamente estamos aquí para pedirle, también estamos aquí para agradecerle. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que usted nos ha dado. Señor, mientras caminamos sobre el solemne océano de la vida, hoy estamos principiando una nueva semana, Señor, y estamos haciéndolo de la mejor manera. Estamos en la casa de oración. Señor, le pedimos en esta mañana que usted bendiga el hablar como el oír. Señor, que usted abra el sentido del entendimiento. Señor, y detrás de cada mano hay un corazón necesitado. Oh Dios, cómo estamos maravillados, porque usted, Señor, se manifiesta de una manera poderosa. Oh, solamente, Señor, es clamar a usted, así como usted dijo: clamen a mí, yo le responderé. Señor, eso es lo que hemos hecho, hemos clamado y hemos visto su mano poderosa moverse. Alabado su nombre, Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la oración, Jesús, le pertenece a usted. Oramos por nuestras hermanas, iglesias hermanas en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Oramos por nuestros gobiernos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. ¿Por qué no cantamos suavemente? Amén. Ese cantito antiguo. Monte Calvario, toman su lugar y nos preparamos para entrar en nuestro tema. Amén. Y vamos a estar preparándonos para estudiar un poco más de la palabra de Dios en esta mañana. Mensaje que predicó nuestro profeta poniéndonos al lado de Jesús. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo a Jesús, Quien murió en esa cruz, por salvar al más vil. por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Claro que sí. mi corona Jesús me dará. Amén, amén. Puede tomar su lugar, por favor. Póngase cómodo. Vamos a ir entrando, amén, en materia de enseñanza. Y recuerde, ¿verdad?, nuestro tema que hemos estado estudiando en estos días,
es poniéndonos al lado de Jesús. De allí estamos partiendo para nuestra enseñanza. Y bueno, ¿verdad? Estamos partiendo de esta escritura, ¿sí? Y decíamos, ¿verdad?, que cuando Jesús está sanando a este ciego, eso está trayéndole problemas a Jesús, porque si usted lee todo este capítulo, el capítulo 9 de San Juan, usted, ¿verdad?, se va a dar cuenta, ¿sí?, que está sanando Jesús a este invidente en día sábado. Y el celo religioso de aquellos hombres, ¿verdad?, conocedores de la ley en aquellos años, es tanto que están condenando a Jesús por esa buena obra que Jesús está haciendo. Bien, cuando interrogan al invidente, al ciego, él dice, bueno, yo, ¿verdad?, sé que estaba ciego y ahora veo. Ahora, era un tipo, ¿verdad?, de ceguedad física, que es algo triste, ¿verdad?, ser una persona invidente, carecer del sentido de la vista es triste, porque no puede ver la luz del día, no puede mirar, ¿verdad?, a su alrededor, a sus seres queridos. Pero hay una ceguedad que es más peligrosa y es la ceguedad espiritual. Porque la ceguedad física, solamente lo abstiene de poder tener contacto, ¿verdad?, en cierto sentido, con las cosas materiales. Pero la ceguedad espiritual es muy peligrosa porque lo abstiene de tener contacto con las cosas espirituales, lo que pertenece al reino de Dios. Entonces, esto, ¿verdad?, está metiendo en problemas a Jesús. Y de aquí, ¿verdad?, nuestro profeta saca este mensaje de esta escritura y predica poniéndonos al lado de Jesús. Yo explicaba a ustedes un poco la semana pasada, ponernos al lado de Jesús es aprender a caminar y dar el paso como Jesús lo da. No vamos adelante de Él, no vamos atrás de Él, sino vamos al lado de Él. Y todo esto, ¿verdad?, es algo que a nosotros sí nos ayuda para poder caminar en la luz de Jesús y no tropezar en las tinieblas de la oscuridad de este mundo. Muy bien, estaba yo analizando respecto a este mensaje, porque es un mensaje que tiene que ver con infraestructura ministerial, que tiene que ver con una, ¿verdad?, fundamento, con una estructura de crecimiento, porque se supone, ¿verdad?, que para que nosotros hagamos crecer una obra, tiene que haber una buena infraestructura, un buen fundamento. Y más cuando se trata de la palabra de Dios. El mensaje ha sido claro a nosotros, ¿verdad? Y el mensaje es: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si nuestra comisión es clara, sí, ir y llevar el evangelio a toda criatura. Por supuesto, no podemos nosotros hacer el trabajo solos, cada uno de nosotros, eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos
la unidad del cuerpo de Cristo para hacer fuerza y poder llevar el mensaje. Quizás no todos predicamos, quizás no todos cantamos, quizás no todos, ¿verdad?, podemos testificar, no todos tenemos la misma facultad dada por Dios, pero donde Dios nos dé cierta habilidad, cierta facultad, ese es nuestro trabajo. Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos todo un equipo de trabajo en la obra del Señor. Todos somos parte de este equipo de trabajo. ¿Ve? No hay nadie que pueda sentirse fuera de lugar en la obra de Dios. Todos tenemos algo que hacer. ¿Ve? Probablemente sí, nosotros en ocasiones no valoramos las cosas que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo, porque las tenemos allí. Pero verdad, probablemente si solamente nosotros nos lastimamos o ya no tenemos una uña en nuestros dedos o en nuestro pie, nos damos cuenta del valor que amerita una uña en nuestro cuerpo. Mientras la tenemos, no le damos el valor, porque allí está. Pero cuando ya nos falta, entonces nos damos cuenta cuán necesario es. ¿Ve? Yo recuerdo una ocasión con una puerta de un vehículo, me machuqué mi uña y me la tuvieron que quitar. Qué sacrificio para poder meter mi mano a la bolsa, porque me lastimaba, que era una barbaridad. ¿Ve? Entonces, sí, todos somos una unidad en el cuerpo de Cristo para trabajar. ¿Ve? Por eso es que Dios nos llama a la unidad. ¿Ve? Cuando nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, las Escrituras, usted siempre de los siempre, ¿verdad?, va a encontrar, sí, que Dios nos llama a la unidad. Porque la unión hace la fuerza. ¿Ve? Esto se ve tan palpable incluso, ¿verdad?, a nivel familia. Cuando en las familias hay unidad, hay fuerza. ¿Ve? Cuando la familia, ¿verdad?, está desunida, entonces la familia, ¿verdad?, no tiene fuerza. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cada quien, como decimos aquí en México, cada quien jala para su lado. Entonces eso debilita a la familia. Pero cuando la familia, ¿verdad?, en lo literal es unida, entonces allí hay fuerza en esa familia. ¿Ve? Cuando leemos nosotros, ¿verdad?, en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque eso nos da fuerzas. ¿Ve? Entonces, ¿ve?, el trabajo en la obra de Dios no lo podemos hacer una sola persona. Necesitamos de la unidad de todo el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y aquí entran dones, ministerios, habilidades, todo lo que Dios ha puesto sobre su pueblo entra aquí en operación para que la obra de Dios avance. Si Dios no está, amén, apoyando, sí, la falta de unidad, sino Dios nos habla acerca de la unidad. ¿Ve? Muy bien, entonces, ¿ve?, cuando nosotros estamos observando esto, nos damos cuenta que siempre la obra de Dios, desde el principio, desde el primer siglo,
para que pudiera avanzar tuvo que existir esta unidad. Y en este mensaje, ve, si me lo tienen listo por allí, sí, vamos a estar escuchando un poquito lo que viene a ser, sí, la visión o la enseñanza, la instrucción que tenemos. Voy a ir a la página 2 de Poniéndonos al lado de Jesús. ¿Ve? Cuando esté listo me avisa por favor. ¿Sí? Y vamos a estar observando cómo es, sí, que esto está siendo estructurado. Adelante. A su pueblo con su palabra. Y fue una mujer que rompió esa línea y dio lugar al razonamiento, y cuando lo hizo, Dios para siempre lo ha puesto para que los hombres mantengan a su iglesia fortificada por la palabra. Miren, quiero animar al hermano Neville, solo hablándole un poco en particular. Yo me fijé anoche cuando el discernimiento me tocó 2 o 3 veces mientras estaba en el púlpito, y yo me volteé porque estoy tratando de mantenerme tan alejado de eso como pueda, hasta que me dé cuenta lo que el sueño significa para mí. El de aquí no hace mucho, hace algunas semanas. Eso permaneció conmigo por mucho tiempo, lo conté aquí en la iglesia, algo acerca del mensaje y el discernimiento y lo demás. Eso algo no estaba saliendo bien. En mi opinión, ese tiempo ya pasó, y miren, pueda que esté equivocado en eso, pero me fijé que el hermano Neville estaba algo agobiado y perturbado. Y yo solo quería que usted supiera, hermano Neville, que usted solamente está anticipando este compañerismo en eso. ¿Se han fijado ustedes lo que Satanás ha tratado de hacer en estos últimos días a los ministros que están asociados en este compañerismo? Pause. Solo deténganse por unos pocos minutos. Muy bien, vamos a estar observando, ¿sí? Cuando está hablando, dice, a los ministros que están asociados en este compañerismo, ¿ve? Está hablando de un ataque que está llegando al ministerio, ¿ve? Y están pasando cosas entre los ministros que están asociados allí, ¿ve? Algunos de ellos han tenido problemas, algunos de ellos han tenido accidentes, y entonces él está diciendo, es un ataque, ¿verdad?, de Satanás, sí, en estos últimos días, a los ministros que están asociados en este compañerismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si el enemigo logra pegar a la cabeza, el cuerpo automáticamente cae. ¿Ve? Ahora, cuando estamos nosotros, ¿ve?, hablando respecto a lo que viene a ser ministros asociados, mire, la importancia, ¿ve?, de que nosotros entendamos estas cosas, reitero, porque esto es una parte de la infraestructura, el fundamento, y de la estructura, el crecimiento en la obra de Dios. ¿Ve? Este mensaje es un mensaje que el profeta lo está hablando entre ministros. ¿Ve? Pero la importancia, sí, de que la iglesia conozca estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia conoce esto, entonces la iglesia sabe lo que viene a ser una buena infraestructura en la obra de Dios y no va a perder el rumbo. Hay una película que está basada en hechos de la vida real, se llama Camp Sunday. Está en inglés, pero está traducida al español. Y yo la estaba observando, ¿ve?, porque me llama la atención bastante. Es un ministro, ¿ve?, en Estados Unidos, que es un ministro de una mega iglesia, de una iglesia muy grande. ¿Ve? Y entonces, una ocasión, él mirando el noticiero, póngale atención, ¿ve?, porque a lo que quiero llevar, al centro de lo que le voy a decir es que si el ministro pierde el rumbo la iglesia. Si usted tiene la oportunidad de mirar esa película, Camp Sunday, está muy interesante, ¿ve? Entonces, él mirando las noticias, este ministro, ¿sí?, observa la situación por allá en países como en el África, en la India, en esos lugares donde hay tanta hambruna,
¿ve? Y él observa aquello y él se queda pensando. Y él dice, ¿verdad? Probablemente esa gente muere sin Cristo y sin esperanza. Y él dice, ¿cómo yo quisiera poder ir y predicarle a esa gente? Dice, pero yo no puedo hacerlo todo. ¿Ve? Y entonces él se profundiza tanto en eso y se va a una porción de la Biblia, ¿ve? Y esa porción de la Biblia que él lee, ¿ve? Está hablando respecto a cómo es que Cristo murió por todos los pecadores. Ahora, ponga atención a esto que le estoy diciendo, ¿ve? Porque él toma esa escritura, ¿sí? Y entonces él se queda meditando. Si Cristo murió por todos los pecadores, entonces toda esa gente, aunque mueran en pecado, son salvos. ¿Ve? Y cuando él aplica eso allí, entonces en la congregación alguien se levanta y le dice, pastor, usted está aplicando la escritura mal. Porque Cristo murió por todos los pecadores, pero para que sean salvos tienen que arrepentirse. Pero él está aplicando la escritura. Si Cristo murió por los pecadores, aunque mueran en pecado, son salvos. Y no, le dicen, no, pastor, usted está perdiendo el rumbo. No, dice, pero es que esa es una revelación que Dios me dio a mí. ¿Ve? Si Cristo murió por todos los pecadores, aunque mueran en pecado, son salvos. No, le dicen. El asunto es de que él empieza a predicar eso porque él recibe esa revelación, ¿ve? Ese entendimiento, y lo empieza a predicar desde el púlpito, y lógico, ¿verdad? La gente empieza a abandonarlo y la gente se empieza a ir de la iglesia. El asunto es un caso verídico basado en hechos de la vida real, ¿ve? Está muy hermoso porque el asunto llega, sí, hasta las oficinas principales. Y él está asociado bajo el ministerio del hermano Oral Roberts. Hermano Oral Roberts es un hombre, fue muy conocido en Estados Unidos de América, teniendo su universidad en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Entonces el caso llega hasta las oficinas principales y Oral Roberts, ¿verdad? Manda llamar a este ministro, habla con él y le dice, hijo, le dice, estás enseñando mal las escrituras. Dijo, sí, Jesús murió por todos los pecadores, pero tienen que arrepentirse. Le dice, corrige el rumbo, hijo. Corrige el rumbo porque estás yéndote mal. Y él regresa a su iglesia y sigue predicando eso. ¿Ve? ¿Hasta qué? Se queda solo, pierde la congregación. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Sí, tergiversó una escritura. ¿Ve? Nuestro profeta nos enseñó y dice que hay 3 cosas que un ministro no debe de hacer. Una de ellas es malinterpretar la escritura, tergiversar la escritura, mal aplicar la escritura. ¿Ve? No se debe de hacer, porque si no, entonces va a perder el rumbo y va a perder a la iglesia. Si usted se fija, ve, por ejemplo, si cuando el apóstol Pablo, él estaba persiguiendo a los cristianos y los estaba matando, era tanto su celo de él religioso que él estaba persiguiendo a los cristianos y autorizando la muerte de ellos, y él mismo estaba, sí, yendo en contra de lo que él defendía, porque la ley le decía no matarás. Pero fue un ungimiento que cayó sobre el apóstol Pablo religioso, ¿ve? Que lo cegó y está haciendo lo que él mismo está defendiendo. La ley le dice no matarás, eso es lo que él está haciendo. Entonces, por eso es, ¿verdad?, que este mensaje, sí, poniéndonos al lado de Jesús, es un mensaje de infraestructura. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de conocer, ¿ve?, lo que viene a ser, sí, el crecimiento sano de la obra de Dios, que ésta pueda, ¿verdad?, avanzar en la vida. ¿Ve? Entonces, por eso es que el trabajo no lo puede hacer una sola persona. Sí, tiene que haber colaboradores en la obra de Dios. Es lo que aquí está mencionando el mensajero, ministros asociados.
Mire, pasan estas cosas en el mundo. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Hay asociaciones religiosas cristianas que se rigen por un solo apóstol. ¿Ve? Y lo que ese apóstol le dice, ellos agachan la cabeza y siguen, caminan. ¿Ve? Por eso empieza a venir el vituperio sobre el evangelio. ¿Ve? Y empiezan a llamarle a la gente borregos, porque nomás agachan la cabeza y siguen lo que el líder le dice. ¿Ve? Ahorita tenemos un caso aquí en México muy sonado, de un líder, ¿verdad? ¿Sí? Que se le descubrió una vida inmoral, ¿sí? Con pruebas, ¿ve? Pero como es el único líder entre ellos, no hay más, entonces la gente, ¿verdad? Cegada en su celo religioso, agachan la cabeza y lo siguen, ¿sí? Cuando hay pruebas que lo están acusando y lo están hundiendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ese es el problema, ¿sí? Cuando se sale de la Escritura, la Biblia no habla solamente de un apóstol para dirigir todo el trabajo, habla de apóstoles, plural, más de uno. Eso es lo que habla Efesios 4:11. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y dice, todo esto es para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la perfección, a la unidad de la fe. Se necesita, sí, la asociación, el ministerio que esté unido en compañerismo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Sí, los ministerios, cada uno hacemos un trabajo específico. ¿Ve? Si usted observa, ¿ve? Regularmente, ¿ve? Casi siempre, sí, los domingos en la mañana yo estoy predicando aquí. Yo estoy predicando en Chequina, ahorita vengo de allá. Pero yo soy un pastor. ¿Ve? Mi trabajo es ser un pastor. ¿Ve? Pero, ¿ve? Tenemos en la iglesia otros ministerios. Y cuando vemos que entra uno de nuestros evangelistas, él hace un trabajo único. ¿Ve? Porque ese es su trabajo de él. Recuerdo yo hace muchos años, yo predicaba y había una persona que nos visitaba en la iglesia, ¿sí? Y yo predicaba y yo la veía que estaba muy cerca de entrar al reino, ¿ve? Casi yo la veía que ya casi se entregaba a Cristo. Y iba un domingo, iba otro domingo, ¿sí? Y yo seguía predicando y yo casi la veía que entraba al reino, ¿ve? Pero nomás fue caso de que yo invitara a un evangelista. Y vino un evangelista y predicó en un culto y tiró la red y ahí viene esa alma y se entrega a los pies de Cristo. Yo no me quedé pensando, wow, yo tengo tanto tiempo queriéndola meter y viene el evangelista y en un culto la mete. Tremendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esa es su capacidad. ¿Ve? Vemos a un maestro, la manera como enseña las escrituras y el mensaje. Entonces la Biblia está hablando de, sí, un quíntuple ministerio, no, ¿verdad?, singular, sino plural. Apóstoles. Cualesquiera asociación de la tierra que solamente se rige por un apóstol va a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese apóstol no está asociado con otros apóstoles, con otros ministros, ¿ve? Que lo ayuden a enderezar el rumbo, ¿ve? Porque puede perder el rumbo, ¿sí? Si el apóstol Pablo, que era un hombre, ¿verdad?, que conocía la ley perfectamente, perdió el rumbo, ¿ve? Entonces, aquí el profeta está hablando de, sí, ministros asociados en este compañerismo. Todo ministro necesita estar en compañerismo, ¿verdad? No hay ministro independiente. Cualquier ministro que se cataloga como independiente ya perdió el rumbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él solo no va a poder sacar el trabajo. ¿Ve? Yo soy un pastor con mucha experiencia, Dios me ha bendecido, casi tengo 40 años predicando el evangelio.
¿Ve? Yo soy un pastor con experiencia. Dios me ha llevado, ¿verdad?, a hacer el trabajo de un obispo. Pero yo solo no puedo perfeccionar la iglesia. Necesito del quíntuple ministerio. ¿Ve? Entonces, si nosotros no solamente escuchamos cintas, nosotros llevamos las cintas a la práctica. ¿De qué sirve estar escuchando cintas y no obedecerlas? No sirve de nada. Nosotros oímos cintas y llevamos a la práctica lo que las cintas nos están hablando. Ese es el asunto, ¿verdad? ¿De qué sirve estar escuchando cintas y no tener compañerismo con sus hermanos? No, perdieron el rumbo. Sí, entonces aquí el profeta está hablando, sí, de ministros asociados en este compañerismo. Ahora, ¿qué es un ministro asociado? ¿Ve? Un asociado es una persona que acompaña a otra en una comisión. ¿Ve? Ese es un asociado, una persona, en este caso, un ministro que acompaña a otro en una comisión. Cuando usted observa las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Jesús, cuando iba a entrar a una ciudad, primeramente enviaba a 2 de sus discípulos. Ellos iban y entraban a la ciudad. ¿Qué iban a hacer? Iban a preparar el terreno, porque Jesús venía detrás de ellos. Era una, sí, estrategia de crecimiento, era una táctica de crecimiento en la obra de Dios. Por eso es de que usted va a encontrar a Juan muy molesto, ¿ve?, cuando llegan a aquella ciudad y no quieren recibir a Jesús. Y se molestó tanto, ¿verdad?, que dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así como Elías lo hizo con aquellos. Juan está molesto. ¿Por qué? Porque la comisión de ellos era ir y preparar el terreno. Y si usted lee la Biblia, dice que no querían recibirlos. Entonces Juan se molesta, ¿verdad? Quiere venganza. Y el Señor le dice: no, espérate, tranquilo. Tú no sabes, ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, acaba de pasar por ustedes un ungimiento carnal. Los ungió un ungimiento incorrecto. Ustedes quieren vengarse. No se trata de eso. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando? Que había, sí, una estrategia de crecimiento en la obra del Señor. Sí, y era ir y preparar el terreno, porque Jesús venía para tener una campaña tremenda allí. Hace muchos años, aquí en nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro México lindo y querido, el evangelio se anunciaba con otro tipo de publicidad. No sé cuántos recordarán, yo lo llegué a ver aquí en nuestra ciudad, que pasaba una avioneta y soltaba papeletas, volantes. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Sí. Y esos volantes, ¿verdad?, estaban anunciando alguna campaña evangelística. Algún predicador, algún hermano de mucha experiencia que se iba a presentar en nuestra ciudad. Entonces, previamente, la publicidad era esa. Pasaba una avioneta bajito y soltaba cientos de volantes. Y ahí vamos todos los chiquillos corriendo a ver cuántos volantes agarrábamos. ¿Ve? En algunos otros lugares pasaba esa avioneta, traía un altoparlante, una bocina metálica y se oían cantos. ¿Ve? Los hermanos Alvarado, los hermanos que en aquel entonces tenían sus grabaciones en discos LP, ¿ve? Y se oía, ¿ve? La avioneta pasaba y soltaba ese tipo de publicidad. ¿Qué era? Era una estrategia. ¿Por qué? Porque iba a venir un siervo de Dios, iba a predicar el evangelio, y de esa manera nos dábamos cuenta la comunidad. Hoy hay otro tipo de publicidad, ¿verdad? Había mucha tecnología en nuestros medios, ¿sí? Entonces Jesús utilizaba también estrategias, ¿verdad? Sí, mandaba a sus discípulos y luego después llegaba él. El trabajo no lo iba a hacer él solo. Se necesitaban ministros asociados. Reitero, ¿qué es un ministro asociado? Es un ministro que acompaña a otro en una comisión. Nuestra comisión es: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El ministro que quiera hacerle al llanero solitario no va a funcionarle. No le va a funcionar. ¿Ve?
¿Por qué? Porque está fuera del lineamiento que Dios ha establecido. ¿Ve? Entonces, si el profeta está hablando, ¿sí?, de ministros asociados, ¿sí? Sinónimo, un ministro que colabora con otro en la obra de Dios, que coopera con otro en la obra de Dios. Por eso no podemos darle crédito nosotros, ¿verdad? Sí, a que alguien se independice y diga que es independiente, está fuera de la Escritura. Sí, se necesita, sí, esto. Por eso le digo, nosotros no solamente creemos en oír cintas, creemos en obedecer lo que las cintas nos dicen. Ahora, Pablo tenía este tipo de instrucción en su ministerio. Cuando usted va juntamente conmigo a 1 Corintios capítulo 3, sí, vamos a observar que el apóstol Pablo trabajaba este tipo, ¿verdad?, de ministerio. Por eso es que nuestro profeta saca este mensaje poniéndonos al lado de Jesús, y él dice que es la enseñanza que tuvo la iglesia primitiva. O sea que este mensaje no solamente fue predicado para la primera edad de la iglesia, no, este mensaje es predicado, amén, porque sí es el fundamento para que la obra de Dios crezca, avance en el transcurso de los siglos. 1 Corintios capítulo 3, me dice también si lo tienen, y verso 5 en adelante. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Estamos hablando de ministros asociados, colaboradores en la obra de Dios. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, somos ministros asociados con Dios en su obra. Amén. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué vamos a hacer los colaboradores? ¿Qué vamos a hacer el ministerio asociado? Hacer que el edificio crezca. Amén. Que crezca. No puede estar allí la iglesia toda la vida, ¿verdad? La docena de hermanos allí sentados año tras año, siempre los mismos hermanos allí haciéndose cada año más viejitos, ¿sí? Y no salen de lo mismo. ¿Qué está pasando? No hay crecimiento. ¿Por qué no hay crecimiento? Porque no hay una infraestructura. No hay un fundamento. No hay crecimiento porque no hay una estructura, amén, que pueda llevar ese edificio hacia arriba y se estanque el asunto. Y es triste cuando uno va a una iglesia, sí, donde se está muriendo la iglesia. Se están muriendo. ¿Ve? No hay crecimiento. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no existe una infraestructura de crecimiento. Entonces, Pablo está hablando, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Y aquí, esto es algo que nosotros aprendemos. ¿Ve? Si usted sigue la trayectoria de estos hombres de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿ve? Si usted observe la vida de él y usted observe la vida de sus colaboradores. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Sí, Pedro era un hombre tremendo de Dios, ¿verdad? Y llega el momento que Pedro y Pablo no salen de acuerdo. Y Pablo exhorta a Pedro. ¿Lo recordamos? ¿Por qué tú siendo judío
Te juntas con los judíos cuando ves judíos, y cuando son gentiles te juntas con ellos, y cuando ves a los otros te cambia de bando. Y Pablo lo regaña a Pedro. ¿Correcto? Pero son hombres colaboradores, ¿sí?, con crecimiento espiritual en su vida. Y usted ve años más adelante a esos dos hombres de Dios trabajando juntos. Eso no los dividió, no los separó. Hasta que llega el momento que el apóstol Pedro habla en una de sus cartas y dice: mirad, hermanos, ¿verdad?, los escritos de nuestro hermano Pablo. O sea, lo reconoce que es un tremendo hombre de Dios. Usted ve al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, se molesta porque Juan Marcos los deja en el ministerio. Juan Marcos se regresa. En el primer viaje misionero, Juan Marcos se regresa, ya no lo sigue. Y después, ¿verdad?, Pablo y Bernabé van a hacer el segundo viaje. Bernabé quiere que se lleven a Juan Marcos y Pablo le dice: no, señor, Juan Marcos no va con nosotros. ¿Pero por qué no, Pablo? Porque se nos regresó la primera vez. Si va a ir, va a aguantar el viaje. Y la Biblia dice que discutieron y Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue a Chipre. Y Pablo agarró a Silas e hizo su otro viaje. Más adelante usted va a mirar al apóstol Pablo hablando de una manera tan especial de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Y Pablo se refiere a Juan Marcos, dice: tremendo hombre de Dios, un colaborador tremendo. O sea que no se separaron y cada quien ganó por su lado. Por eso cuando el hermano Branham está predicando este mensaje y él dice: cualquier ministro que se separa nomás porque no está de acuerdo en una cosa, así lo dice el profeta, dice: ese ministro algo está mal con él. Digo, si vamos a creer las cintas, vamos a creer las cintas. Si vamos a creer el mensaje, vamos a creer el mensaje. Eso es lo que el mensajero está hablando. Cualquier ministro, así lo dice, que no está de acuerdo con otro y por eso se separa, dijo: ese ministro está mal. Eso es estructurar la iglesia. ¿Ve? Poniéndonos al lado de Jesús, es un mensaje que nos conviene a todos entenderlo. Es como cuando Pablo habla a Tito, a Timoteo, cartas pastorales. Nos conviene entender esas cartas pastorales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el apóstol Pablo tenía colaboradores en el ministerio. Leímos 1 Corintios 3:9, ¿verdad? Vamos, ¿verdad?, a 2 Corintios 8:23. Allí Pablo está hablando de otro colaborador. 2 Corintios capítulo 8 y verso 23. Vamos a leer del 22. ¿Lo tienen? Dicen amén. 2 Corintios 8:22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros, en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Está hablando de Tito como compañero y colaborador. Es mi ministro asociado. Y está tan asociado, y está tan bien entrenado, que más adelante le voy a escribir a Tito y le voy a decir: Tito, tienes que poner pastores en las iglesias donde yo te estoy mandando. ¡Hazlo! Eso está en el libro de Tito. Cuando entres a Creta, sí, pon en orden a los ministros. Es Pablo dándole órdenes a un colaborador de él. Porque luego me salen, ¿verdad?, con cada revelación rara de que la iglesia es soberana y que nadie les puede decir nada, ¿sí? Pues por eso no crecen, no avanzan.
Porque no hay quien los instruya. ¿Ve? No, pero es que dice, no, pero es que eso es denominacional. Si eso es denominacional, entonces el primero que tuvo una denominación fue el apóstol Pablo, porque él gobernaba hombres. Sí, Señor, le está diciendo a Tito, vas a hacer este trabajo, Señor. No pierda segunda de Corintios. Bueno, no le hace, ya terminé con Corintios. Vamos a Tito, porque necesito que esto quede bien claro, bien establecido. ¿Cuántos están en el libro de Tito, por favor? Vamos a leer Tito, capítulo 1 y verso 5. ¿Estamos ahí? Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo tenía jurisdicción sobre Tito. Tito tenía jurisdicción sobre los pastores ahí en la ciudad de Creta. Eso es un ministerio asociado. ¿Ve? Es como cuando el hermano Branham habla y dice que él estaba, ¿verdad? Por allá en aquel país, ¿sí? La India, y lo enfrentaron a él. ¿Ve? Lo enfrentaron y un maometano le lanzó el reto y le dijo, ¿verdad? A un evangelista, perdón. Ese evangelista andaba en aquellos lugares y ese evangelista le dijo al maometano, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no dejas a tu Mahoma y te vienes con Cristo? Y el maometano le dijo, ¿para qué? Lo que te ofrece Cristo a ti, me lo ofrece Mahoma a mí. Cristo te ofrece vida eterna, Mahoma me lo ofrece. Vida después de la muerte, a mí me lo ofrece Mahoma. Mi líder me ofrece lo que te ofrece tu Jesús. Y luego aquel hombre le dijo, pero hay una cosa. Dijo, tu Jesús te dijo que las obras que él hizo, dijo, tú las harías. Mahoma a mí no me dijo eso. Tu Jesús te lo dijo a ti, dijo, a ver, hazlas. Y usted sabe que la prensa no le gusta, le encanta. Empezaron a publicar ministro avergonzado, ministro derrotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel hermano no pudo enfrentar el reto, porque él no tenía esos dones, él no estaba asociado con el ministerio de Jeffersonville. ¿Ve? Y dijo el hermano Branham, dijo, el hermano le debería de haber dicho, dijo, mira, yo no tengo esa capacidad, pero en mi país tenemos a alguien que puede tener esa capacidad. Dijo, y me hubieran hablado y yo hubiera ido y hubiera enfrentado el reto en el nombre de Jesús, lo hubiera hecho. Ministros asociados. Pero el que le hace al llanero solitario no va a hacer nada. Entonces, Pablo está hablando de ministros asociados. Filipenses capítulo 2. En el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, dicen amén si lo tienen con usted, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Verso 19. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, otro colaborador, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Dijo Pablo, me interesa el ministerio de Timoteo. Es mi colaborador. Es un hombre de ánimo.
Se interesa por los demás, se interesa por la obra de Dios. Y dice Pablo, ¿por qué hay otros que se interesan en lo suyo propio? Se interesan en lo suyo. Dice, no, ¿por qué voy a llevar un alma al tabernáculo de Dios? ¿Por qué la voy a llevar? Mejor, yo levanto mi iglesia y la llevo para conmigo. No, pues es que aquí en el tabernáculo las almas que vienen son de Cristo, no son mías. Pero el interés de ellos, es el interés de ellos. Y alguna vez lo dije, ¿verdad? Ministros que hemos tenido aquí no ganan un alma para Cristo y se salen de aquí. Y según ellos empiezan a ganar almas y luego se llevan a otros cuantos de aquí para formar sus iglesitas. Pero si nunca se preocuparon por traer un alma a los pies de Cristo. A Pablo no se le está pasando eso por alto, hermanos. Esto es infraestructura. Y luego dice aquí donde estamos leyendo, verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Sí? Filipenses 2:23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Otro colaborador, otro ministro asociado con Pablo. ¿Sí? Epafrodito, vas por favor y mira a los hermanos. ¿Me traes información de cómo está la obra ahí en ese lugar? Es un ministerio asociado. Es un ministerio, amén, en compañerismo. Y en el mensaje poniéndonos a lo Jesús, de allí está sacando este material. De allí lo estoy sacando. No lo estoy sacando de ningún otro lado. Lo estoy sacando de este mensaje, la página 2. ¿Sí? Aquí mismo en Filipenses capítulo 4 y verso 3. Me acompaña por favor. Filipenses capítulo 4. Y verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, ministros asociados, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tremendo. Mire, el diablo aborrece la unidad entre los hermanos. El diablo aborrece el compañerismo entre los hermanos. El diablo lo que quiere es la desunidad, la falta de unidad, la falta de compañerismo. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Ve? Pero él aborrece la unidad. ¿Por qué? Porque así está escrito en el Salmo 133, cuando hay unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Palmas a nuestro Señor. Amén. Dice aquí el mensajero a los ministros que están asociados en este compañerismo y luego empieza a mencionarlos. Soltamos el pause, por favor. Poniéndonos al lado en un lugar a donde ir. Sea valiente, dale completamente discernimiento y lo demás. Satanás tratando de matarnos. Y ahí usted chocó y se pudo haber matado usted mismo y también a alguna mujer. Ven, solo son los ministros. Fíjense que es solo el grupo de los ministros. Ven, es Satanás. Y él está tratando de deshacerse de nosotros. Miren, comprendemos que no estamos reunidos aquí para hablar de alguna clase de negocio. Estamos reunidos aquí para hablar de Cristo.
y de qué agarrarnos para aferrarnos y qué hacer para este tiempo presente. Pause. Estamos reunidos aquí para hablar de Cristo y los soportes para tener de dónde agarrarnos y qué hacer para este tiempo presente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve un soporte a nosotros, verdad? En la vida. Un soporte, hermanos, es algo que nos sirve de apoyo. Para eso es un soporte. ¿Ve? Es algo que nos sirve de apoyo. ¿Sí? Entonces, ¿ve? La iglesia del Dios viviente necesita esos soportes. Porque necesitamos el apoyo. ¿Ve? Se necesita el apoyo entre los hijos de Dios. Se necesita el apoyo, ¿verdad? Sí, aquí, allá y más allá. ¿Ve? Porque esos soportes nos sirven para apoyarnos. Reitero, no todo lo podemos hacer un solo ministro. Necesitamos el apoyo de otros ministros. ¿Ve? ¿Para qué? Para que pueda haber, sí, un soporte para sostenernos en la obra de Dios. Mire, el soporte, ¿verdad?, en la obra de Dios es tan necesario, sí, que cuando nosotros hacemos, ve, uso de los soportes que Dios nos ha dado para que la obra de Dios continúe adelante, entonces esto funciona. Que Dios bendiga a mi hermano Roy y a mi hermana Tommy por allá en la Sierra de Querétaro. Ellos casi siempre están conectados cada domingo. Les enviamos un shalom, un saludo desde el Tabernáculo de Dios. Los extrañamos. Los extrañamos. Pero yo no puedo ir a verlos hasta allá. Porque mi trabajo aquí me mantiene aquí en la iglesia ocupado. Pero yo no tengo la manera de ir a verlos hasta allá. Pero yo tengo un soporte. Tengo un misionero, tengo un apóstol que él entra a esos lugares y él va y los ve. Él va, habla con ellos la palabra de Dios, ora por ellos, ¿ve? Y entonces él me informa, hermano, tus hijos están así, así, así en esta condición, ¿ve? Están pasando por esto, ya avanzaron en esto, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer uso de un soporte a alguien más. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo no alcanzo a extender mi brazo hasta allá, pero estoy asociado con el quíntuple ministerio. Entonces, alguien me ayuda y va y los ve y los anima a continuar adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un soporte en la obra de Dios. ¿Ve? Y probablemente yo sea un soporte para alguien más. Cuando alguien llega a la ciudad de otra iglesia, de otra ciudad, me hablan a mí, hermano, allí ve el hermano fulano de tal, necesita congregarse, necesita apoyo, necesita que se le extienda la mano, ¿sí? Y entonces él llega aquí y yo soy un soporte para esa otra iglesia hermana de donde él viene, para nosotros apoyarlo aquí. ¿Ve? Ustedes son un soporte para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Ustedes, sí, pagan sus ofrendas a Dios y de allí hay una porción para sostener el ministerio misionero, el ministerio evangelístico. Quizás usted no vaya y predique el evangelio, pero usted está aportando para que el evangelio sea predicado en otras partes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, sí, de
soportes para ayudarnos en que la obra de Dios avance, crezca. Todo esto es una estructura, ¿sí?, para que la obra de Dios pueda crecer. Y, ¿verdad?, la iglesia conozca lo que viene a ser una infraestructura para que la obra de Dios avance. Necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio en diferentes partes. En nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en otras partes del mundo. Pero para que este edificio vaya creciendo, se necesita de un buen fundamento, se necesita de una buena estructura para que la obra de Dios crezca y se cumpla lo que el apóstol Pablo mencionó, dijo: edificio de Dios sois. Qué importante, ¿sí?, conocer nosotros respecto, ¿sí?, a lo que es una infraestructura. Algo más, soltamos el pause y con esto ya voy a ir cerrando. Y yo lo quiero animar a usted, hermano Neville, sea valiente, no importa lo que surja, lo que pase, lo que suceda, no deje que nada lo acose, solo párese firme ahí como la roca de la eternidad y Dios hará que todo salga bien. Él le ha probado eso a usted. Por supuesto, eso le podría haber perturbado a usted, eso podría haber matado a aquella mujer y eso hubiera estado en su mente el resto de sus días y hubiera causado un montón de cosas, pero Dios todavía está en el trono, Él permite que esas cosas obren para bien. Él también nos podría haber matado a nosotros. Y así es que Satanás está combatiendo a la iglesia. Miren, cuando puse esa piedra del ángulo ahí aquella mañana, yo nunca pensé que sería un pastor. Eso no estaba en mi llamamiento en el principio. Y mi primer llamamiento fue para estar en el campo del evangelismo. Eso hace muchos años. Y empecé aquí, en una carpa, ahí mismo al otro lado de la calle. Pausamos, gracias. Cuando yo puse la piedra angular allí aquella mañana, yo nunca sentí que sería un pastor. Otra lección que tenemos que aprender allí. Amén. ¿Por qué? Porque usted se va a ir a través del mensaje y usted va a encontrar, sí, eso es el mensaje, ¿ve? Que, ¿verdad?, está establecido, ¿ve?, que cada quien se tiene que quedar en su ministerio, en su llamado. ¿Ve? Y aquí lo está hablando el mensajero, ¿verdad? Listo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no, y él lo está diciendo allí, dice: yo nunca fui un pastor próspero, porque no era su llamado, no era su ministerio. Abrió la iglesia como si fuera pastor, nunca tuvo éxito, porque no era su ministerio. Su ministerio era haz la obra de evangelista, pero ni siquiera era evangelista. Se fue a hacer la obra de evangelista, sí, alrededor del mundo porque era necesario, sí, pero su ministerio era profético. Los ministerios no se mezclan. Donde Dios llamó al hombre, allí se tiene que quedar. Que se la mantiene cambiando de ministerio, nunca va a funcionar. Cuando no se quiere establecer en lo que es el mensaje, va a batallar. ¿Verdad? Yo recuerdo que una ocasión me regalaron a mí una tarjeta, ¿verdad?, un hermano, y esa tarjeta, ¿verdad?, la tarjeta de presentación del hermano, y decía: apóstol, evangelista y pastor. Yo me quedé mirando la tarjeta y dije: este hermano no sabe ni siquiera lo que está haciendo. O es apóstol, o es pastor, o es evangelista. ¿Qué es? Los ministerios no se mezclan. A donde Dios lo llamó, allí va a ser de bendición para el pueblo de Dios. A donde Dios lo llamó.
Si está fuera de lugar, no va a funcionar. ¿Ve? No va a funcionar, no le va a ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque no es su llamado. ¿Ve? Los ministerios. Y en este mensaje vamos a ir estudiando fácilmente 3 ocasiones a 4. El profeta menciona: los ministerios no se mezclan. A donde Dios lo llamó, ahí quédese. Porque si no, un tiempo se cree evangelista, otro tiempo se cree pastor, al rato va a decir que es apóstol y al rato va a terminar diciendo que es profeta. Anda perdido. ¿Ve? Pero cuando la iglesia conoce la infraestructura, ¿verdad? Sabe cuando el hombre está saliéndose del camino establecido por Dios. Y no lo va a perder. ¿Por qué no lo va a perder? Pues porque no lo va a seguir, así de sencillo. ¿Sí? Hablar de esto, estoy terminando, pueden venir los músicos. Hablar de esto es para infraestructurar. ¿Sí? Mire, uno se queda asombrado, hermano, de cada ministerio. Es algo especial, maravilloso, dado por Dios. ¿Ve? Pero, por ejemplo, en el ministerio, no todos los ministros nos dedicamos a liberación. No todos. ¿Ve? Incluso hay ministros, ¿verdad?, que tienen miedo a meterse a liberación. Así como se lo digo. Ahí pueden tener un caso en su iglesia de una persona que esté enferma y la persona ahí está enferma toda la vida. ¿Por qué? Porque no se pueden meter esa área, porque sencillamente no tienen ese llamado. ¿Ve? No todos tenemos ese llamado. Cuando Dios nos ha llamado, Dios nos capacita para entrar a esas áreas. ¿Ve? Pero uno observa, ¿ve?, de que hay ministros que no entran a esa área, le dan vuelta, le rodean, no pueden. ¿Sí? Pero si saben de alguien que puede, ese es el que puede entrar allí. Porque no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos el mismo ministerio. Dios repartió de sus dones y sus ministerios a cada quien como Él quiso para beneficio de su obra. Ningún don, ningún ministerio es para nuestro beneficio. No, Señor. Amén. Si Dios, amén, ha sido bueno con el tabernáculo de Dios, y Dios nos ha dado ministros, y Dios nos ha dado dones, ve, es para ayuda de ustedes. Porque Dios los ama tanto que envió sus dones y ministerios a esta localidad para beneficio de sus hijos, de sus hijas. Usted debería ser bien agradecido con Dios, porque Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que envió lo necesario para ayuda de su pueblo. Aleluya, alabanzas a Dios. Amén. No estamos solos, Jesús está con nosotros. Aleluya, amén. No estamos solos, póngase de pie. No estamos solos. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y Dios nos ha bendecido tanto. Y Dios lo ama tanto a usted, que envió dones y ministerios a esta iglesia para su beneficio. Y para beneficio de todo aquel que nos observa y que tiene necesidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que Dios nos ha dado? Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Verdad? No ha sido fácil avanzar, pero eso así es, tiene que ser así. No ha sido fácil avanzar, pero aquí estamos. Más aún estoy aquí, no es por nuestras fuerzas, hermano. No es nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios a nuestra vida. Y de eso debe ser un motivo de agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. Por los siglos de los siglos, alabanzas
al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa. Amén. Vamos, gloria a Dios. Hasta aquí me ha sostenido. Cada uno de ustedes haga suya esas palabras. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí me ha sostenido. Gloria a Dios, gracias Jesús, gloria a su nombre Jesús. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Muchas veces he sentido. Vamos, ánimo hermano, vamos, ánimo. Que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido. Oh Señor, santo su nombre Jesús. Mas aún estoy aquí. Amén. Gracias Jesús. Mas aún estoy aquí. Y no es porque yo lo quiera, no es porque yo pueda, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Mas aún estoy aquí. Dígale gracias Señor, gracias Jesús. Y no es porque yo dígale lo gracias, quiera, no pueda. Es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Amén. Palmas a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Hemos peleado la batalla y seguiremos peleando la batalla. He peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Dios que no tienen fe. En el mundo tendré. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. Dígale. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar.
guardado la y fe. también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar La corona. todo lo que tendré que sufrir. Esto no se podrá comparar. Esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo juez le dará en el día en que tendrá que venir. Dígale. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Como cada semana nos preparamos y así posteriormente vamos a estar terminando transmisión. ¿Estamos listos? Levantamos nuestras manos al cielo. Jehová habló a Moisés diciendo: hablaron ya sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora en hebreo, Yebarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panav eleja vijuneka. Isa Adonai panav eleja veyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y si yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas en el nombre de Jesucristo, aquí en la transmisión. Shalom, Dios les bendiga, buenas tardes.